Listo. Entonces, vamos a empezar con la unidad 6. Voy a pedirles, por favor, que enciendan sus camaritas. Joaquín, Luis. Perdón, Joaquín, estás con la cámara encendida. Abad. Dice, Max buenas Muñoz. noches. Un favorcito, yo no puedo prender mi cámara, estoy en la calle. Por favor, le dice. Dale. Bien, vamos a tomarlo aquí. Esta está mejor. Estoy con dos dispositivos. Quiero que sea lo más clarito posible. Eso es. Mandar el informe. Ya, listo, vamos a comenzar la clase, chicos. Vuelvo a decirles, me siento feliz, no he visto de que han dado bien su examen, por lo menos el 50% de los que han asistido a dar el examen lo han dado bien, ¿ya? Con excepción de dos, que, bueno, todavía nada está perdido, ¿no? Todavía tienen el segundo parcial, después el tercero. Y creo que con eso van a poder ustedes eh, aprobar la materia. Williams, dime. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. ¿Cómo Disculpe estás, la querido? Buenas interrupción. noches. Y antes que empiece la materia, Ujú. mire, licenciado, sí, precisamente quería hablarle al respecto. No sé si le hicieron conocer, licenciado, yo solicité por jefatura de carrera o me ausenté, valga el término, Ujú. para no poder rendir los exámenes debido a que tenía una cirugía programada el día miércoles, me operaron, licenciado. Ya, Entonces, el martes, yo lunes di mi examen presencial y el martes, y a partir del martes no pude asistir ya porque estaba internado. De ya. todas maneras, no sé si le hicieron conocer para el respaldo que merita el caso, Ujú. o pues lo puedo enviar a su inbox personal para que usted tenga conocimiento y pueda reprogramarme el examen, licenciado. Ya. Sí, ha llegado un instructivo de los que van a dar exámenes extemporáneos, pero aquí me nace la duda. Hay uno que dice de que algunos van a dar por el 100% de puntaje y otros por el 80% nomás. Todo, en tu caso voy a consultar mañana y nos dice que tendrían que dar el primer día de clases. Pero como han mandado hace media hora también su instructivo, difícil que des, ¿no? Entonces lo darías el día jueves, ¿ya? Ya, licenciado, eso El quería examen va a preguntar. ser virtual, querido Williams, ¿ya? Ya, Entonces, mientras licenciado. nosotros pasamos clases, tú vas a tener la oportunidad de dar tu examen. Mientras te Eh, ayudamos también. ¿Perdón? Ya, entonces, querido Williams, voy a consultar eso con la jefatura de casera y voy a ver si es que va a ser por el 100% o por el 80%. Creo que tu caso va a ser por el 100%. No me han dicho todavía eso, pero sí ha llegado el instructivo de que tienes que dar el examen extemporáneo, ¿ya? No te preocupes. Más bien recupérate Gracias, y licenciado, por su comprensión. que te recuperes, ¿no, querido? Entonces, estate tranquilito, ¿ya? Bien, vamos a comenzar, chicos. Ya vamos a empezar a hablar de la unidad 6. Vuelvo a decirles, la unidad 5 ya se los he cargado a la plataforma. Así que los que puedan acceder a la plataforma, vayan allí, está ahí ya cargada la unidad 5. A partir de la unidad 5 hasta la 9, la voy a exponer yo y les voy a ir dando las explicaciones. A partir de la 9 para adelante, más o menos a la 14, creo que es, unidades 14, van a hacerse cargo ustedes, van a ser partícipes de la clase. Ya ahí van a empezar las exposiciones también por grupos, por temas, y a raíz de eso vamos a ir formando ese libro que les había comentado ya el día del examen, ¿ya? Bien, entonces hoy día vamos a hablar de la unidad 5, no me acuerdo no, perdón, de la unidad 6. El tema, ¿qué tema es? Ahorita vamos a ver, sí, ya me acuerdo. Um, los elementos constitutivos. Antes de entrar a la clase, a la materia misma, a ver, ¿qué me puede dar una respuesta? ¿Cuáles serían los elementos constitutivos? Los que constituyen al Estado. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Tienen alguien alguna Los idea? órganos, los órganos, ya sea legislativo o eso es un ejemplo, licenciado. Y bueno, muy buen ejemplo.
En realidad, esos son los órganos constitutivos, ¿no? Son los órganos que constituyen al Estado, ahí está, por eso claramente dice, ¿no? Constitutivo. Son los 4 órganos que tienen funcionamiento y que están en funcionamiento en pleno Estado, en nuestro Estado, en nuestro caso. En muchos estados y repúblicas, llamémoslo así, ya no hay, ¿no? El cuarto órgano, en el caso del órgano electoral, ¿ya? En nuestro caso se ha vuelto a retomar ese órgano muy importante que ya Simón Bolívar se había contado la historia, nos había mandado en 1826, ¿no? Bien, muy buena respuesta, querida Ivonne, ¿ya? Voy a compartir las presentaciones de mi minutito. Acá están. Y vamos a comenzar. ¿Ya? Bien, ahí está, están viendo, ¿verdad? Dice unidad 6, elementos constitutivos del Estado. Nuestra compañera Ivonne ya nos había dado una introducción y diciéndonos que son esos 4 órganos que ya nosotros conocemos, que en la unidad 5 también ya lo hemos ido viendo y lo hemos tratado de desarrollar un poquito, ¿no? Ahí está la introducción. Y dice, ¿no? Los hombres del Estado tienen propósitos y realizan fines. Si nos referimos a los propósitos del hombre, prácticamente va a ser siempre la superación del hombre, ¿no? El superarse. Eso es uno de los fines y de los propósitos del hombre. Y vamos a seguir, dice, deciden agruparse por medio de las instituciones políticas. Ajá, muy interesante. Deciden agruparse por medio de las instituciones políticas. ¿Ya? ¿Quién me da un ejemplo de una institución política? ¿De qué estaríamos hablando? La Defensoría del Pueblo sería. Sí, pero esa no es una institución política. Aunque, si pensamos ahorita que estamos prácticamente en plena elección de las defensores del pueblo, se había comentado también, ¿no? Me han ofrecido a mí que vaya como defensor del pueblo, que me presente por parte del movimiento al socialismo, pero no lo hice. No tengo, creo, todavía la necesidad de buscar otro trabajo, porque eso en realidad es un trabajo, ¿no? Pero tenemos que entender que prácticamente esa institución es, lastimosamente, es una institución donde se pugnan poderes, y ahí está, es un poder político, es una pugna de poderes ahí, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, si ustedes quieren. Pero las instituciones políticas, estaríamos hablando de las instituciones, en este caso, el movimiento al socialismo, un partido político. Otros partidos que estaban vigentes, por ejemplo, Podemos, ¿no? El UN, el UD, agrupaciones ciudadanas. Con esos fines se agrupan los seres humanos, en este caso las personas, para justamente llegar a la administración del Estado, llegar al poder del Estado. Ahora bien, no simplemente es unirse o hacerse partícipe de estos partidos políticos, sino que estos partidos políticos y en realidad el fin mismo del Estado te va a dar el lineamiento para que tú te hagas miembro de estos partidos, aunque muchas veces hay intereses políticos económicos, uno por el poder, vamos a hablar del poder, el poder político y el otro el poder económico, ¿no? Que tiene esa facultad, el mismo Estado, como Estado. Entonces, muchos intereses políticos se van a ir al interés económico, ¿no? O sea, palabra concreta, entras al poder político o te haces parte del poder político o te haces parte de la administración del Estado con el interés de hacerte rico. Dicen, ¿no? Entras al Estado y te haces rico rápidamente. Pero aquí va a haber instituciones que te van a controlar. La Contraloría, por ejemplo, ¿no? Que te va a dar lineamientos y te va a decir, no puedes cometer errores porque vas a ser sancionado, ¿ya? Entonces, estos seres humanos, estas personas se unen en estos y se organizan en estos partidos políticos para lograr el fin del Estado. Vamos a hablar del fin del Estado en esta unidad 6. ¿Cuál sería el fin del Estado? ¿Quién me da un ejemplo? Williams, tú que estás descansando en casita. Williams, sí, ¿cuál sería el fin del Estado? O los fines del Estado. ¿Qué te imaginas que sería el fin del Estado? En este aspecto, en lo que usted está vertiendo, licenciado, una opinión particular, el fin del Estado es el para qué, pues. Entonces, el para qué, digamos, es la justificación, si vale el término, de poder controlar, de poder
coadyuvar en el cumplimiento de las normas y leyes. Muy bien, querido William. Sí, tienes razón, ¿no? En parte el Williams es justamente para poder administrar el Estado, ¿no? El fin del Estado tiene sus fines. Bueno, seguiremos con Carlos. Dale, Carlos, te escucho. Licenciado, buenas noches. Querido, ¿cómo Considero que estás? los fines del Estado van a ir en función al bienestar, principalmente de la población. Ya, Eh, Van a buscar justicia, bienestar, conservación de los recursos naturales. muy bien. Entonces van a ir relacionados a eso, licenciado. Muy bien, querido Carlos, tienes mucha razón. María Rosa, estabas con la mano levantada y has bajado, te has arrepentido, pero te doy la oportunidad. No, licenciado, sí, elementalmente casi comparto la idea de mis otros dos compañeros. Ya, Tal vez puedo aumentar también que es el aumento progresivo de la libertad en la población, la ujú, igualdad y la seguridad de la ujú. población. Muy bien, Marisol, sí, exacto, ¿no? Prácticamente ese es el fin del Estado, prácticamente el que, si nos ponemos a pensar en este caso, ahorita se me ocurre hablar de los curitas que siempre hablamos, ¿no? Entre sus pensamientos, ellos decían, no, no solamente el fin del Estado es que vivan bien, o que el hombre viva bien, ¿no? O que viva mejor, ¿se dan cuenta? Sino es que viva bien, exactamente. ¿Y de qué forma tendríamos que vivir bien? ¿De qué forma tendríamos que vivir bien? Justamente el Estado tiene que cubrir esas necesidades, ¿no? Nuestros representantes en este caso tienen que cubrir esas necesidades que tiene el Estado. ¿Cuáles serían esas necesidades? Educación, salud, ahí está nuestro querido compañero Williams, ¿no? Vivienda, protección interna y externa. Ahorita pensando en los alegatos del SILADA, ¿no? Hemos empezado el 1 de abril. Bueno, se ha empezado el 1 de abril con la demanda chilena, los alegatos chilenos. Y hoy, 4, Bolivia está haciendo sus alegatos. Mañana, 5, también Bolivia está haciendo sus alegatos y su contrademanda, ¿no ven? El 4 y el 5. El 6 prácticamente va a hacer un análisis, van a hacer prácticamente los chilenos de nuestros alegatos. El 7 vamos a hacer nosotros otra contrademanda, ¿no ven? Vamos a defender. Y hasta el 14 y 15 tenemos toda esta, hasta el 14 en realidad, ¿no? Tenemos toda esta seguida de alegatos y observaciones y defensa. Entonces, ahí está prácticamente un fin del Estado, protección de la soberanía, de nuestros recursos, en este caso el Silala, muy buen ejemplo en este momento, prácticamente para poner un ejemplo, el Silala, ¿no? Estamos defendiendo nuestra soberanía, nuestras aguas, en este caso nuestros bofedales, ¿no ven? Porque hemos dicho de que no había sido un río internacional. Entonces ahí está un fin del Estado, ¿no? Primero, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, la defensa interna y externa, y todos esas cosas que este Estado tiene que proteger, ¿ya? Ahí están los bonos, por ejemplo, esos bonos que reciben las mamás embarazadas. Eh, por ejemplo, cuando sabemos que la mamá está, en este caso la mujer está embarazada, tiene 45 días antes y después del embarazo, ¿no? Para tener descanso, derecho laboral, por ejemplo, eso seguramente ya están llevando, van a llevar. En derecho laboral les van a enseñar, ¿no? Que cuando la mujer en 45 días antes del embarazo, o digo, antes del parto, tiene 45 días para estar descansando en su casa. Y el Estado, si trabaja en el Estado, o en este caso en las empresas privadas, tienen que cancelarle su sueldo completo. Entonces, el Estado protege, ahí está, ¿no? La protección a la mujer embarazada. Y lo mismo posparto, ¿no? Otros 45 días. Tiene que estar en reposo y el Estado, en este caso, perdón, un cachito, mi celular me está distrayendo, otra vuelta. El Estado y las empresas privadas tienen que cancelarle su sueldo completo, no pueden descontarle, ¿no ve? No pueden decirle, ¿sabes qué? Estabas embarazadita, te hemos dado descanso de 45 días, te vamos a descontar. Naranjales, ¿no ve? Las normas, las leyes que protege el Estado o que te da el Estado te protege, ¿ya? Ahí está, ese ejemplo muy importante, ¿ya? Y entonces decimos que estas personas se organizan en partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, para justamente llegar a obtener el poder ilimitado, ¿no ve? ¿Cómo era? ¿Qué poder? ¿Cómo hemos dicho? Transitorio, ¿no ve? Un poder prácticamente limitado, ¿no ve? Por cierto tiempo nomás. Entonces, pueden llegar a llegar a ser gobierno. En este caso, una autoridad. Y el gobierno, aquí tenemos que aclarar, el gobierno no solamente es pues el presidente,
sino en realidad el conjunto de estos cuatro, en este caso, órganos, hacen el gobierno. ¿Me entienden? En el caso de nuestro Estado, tenemos cuatro poderes, que ahora son órganos. Estos cuatro órganos hacen el conjunto del gobierno. Pero además, nuestro Estado tiene una particularidad. Tenemos otros tres tipos de niveles de gobierno. ¿Lo ve? Porque por un cierto tiempo se ha pedido autonomías. Y entonces las autonomías han dado prácticamente que este poder que estaba concentrado primeramente en un solo gobierno, en este caso en el presidente, o en este caso, llamémoslo así, en el ejecutivo, se derive. Entonces hayan aparecido un nivel central que sería prácticamente nuestro gobierno, ¿no? Don Arci Catacora, ¿no? Después tendríamos un nivel medio. ¿Cuál sería? La gobernación, ¿no ve? Y más abajito tendríamos las alcaldías. Entonces tenemos tres tipos de gobiernos, ¿no ve? En nuestra particularidad, ¿ya? Pero además, vuelvo a repetir, los elementos que son constitutivos, que hacen al Estado, que son justamente lo que nos decía Ibonet, estos cuatro poderes también son prácticamente el gobierno, son los que administran nuestro Estado. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, ¿no? El Ejecutivo se encarga de firmar pactos, de administrar nuestras empresas y demás, convenios y demás, ¿no? De firmar, ¿ya? ¿El Ejecutivo de qué se encarga? Elaborar leyes, tienen que presentar leyes, tienen que estar parlamentando, estar dirigiendo, también controlando que nuestros funcionarios no cometan errores, ¿no ven? Y tenemos el otro poder que se encarga de cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes, ¿no ve? Y el otro que se encarga prácticamente de celebrar las elecciones, ¿ya? Este conjunto de estos cuatro elementos, en este caso poderes, órganos, también son el Estado, son el gobierno, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Chicos? ¿Sí? Ahí está. Muy bien, Aries. Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, también dice en un tercer punto, los fines objetivos del Estado son, escuchen por favor, existir, coexistir y subsistir. Vuelvo a repetir, los fines objetivos del Estado son existir, coexistir y subsistir. ¿Quién me daría un ejemplo de coexistir? Denme un pequeño ejemplo de coexistir. ¿Quién? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos a coexistir? Diana. Licenciado, Un ejemplo de coexistir en el Estado. coexistir. No tengo idea, licenciado. Las 36 nacionalidades. Somos 36 nacionalidades, 36 idiomas que tenemos que coexistir en uno solo, ¿no ven? Nuestra constitución política del Estado de Bolivia se constituye en un Estado unitario, plurinacional. Ahí nos está diciendo que somos varios, entre esos varios tenemos que coexistir en unidad. ¿Sí? Ese sería un ejemplo claro. ¿Ya? ¿Quién me da otro ejemplo de... existir? De existir. María Luz. ¿Se quiere escapar la María Luz, han visto? Lice, Un ejemplo de existir. ¿Por qué el Estado debe existir? porque sin el Estado no podría haber reglas, normas, no puede haber el bien común, el bien vivir, porque necesitamos un Estado para llevarnos bien y vivir en paz. Si no hubiera un gobierno, seríamos como una tipo tribu que haría lo que uno quiere. Muy bien. Y no seríamos reconocidos internacionalmente. Exacto. El Estado prácticamente se diferencia de otro tipo de naciones. Nosotros somos el Estado en conjunto. Muy buen ejemplo, María. Nosotros somos el Estado en conjunto, ¿no ves? Somos el Estado plurinacional, pero tenemos 36 nacionalidades.
Entonces, el Estado se diferencia de estas nacionalidades, porque estas nacionalidades sí, tienen sus costumbres, tienen sus propias normas y leyes entre ellos internos, pero el Estado mismo, como Estado, ¿no? Engloba todo y además se diferencia de ellos porque tiene los poderes, ¿sí? No habría las normas, no habría el gobierno, no habría las elecciones, no habría democracia, ¿sí? Buen ejemplo, María. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, me he equivocado, perdón. Aquí es. Existir, coexistir y subsistir. Ya. Un ejemplo de subsistir. Luis. Sería la explotación y exportación de recursos naturales para financiar. Ya, muy bien, muy buen ejemplo, querido Arnaldo. Sí, prácticamente tiene que ver con el vivir bien, ¿no? Con el sumacamaña, con el ñandereco, con el tapicabi, ¿no? Tiene que ver con eso. No, y si vamos a hablar del vivir bien, tenemos que decir que el vivir bien o el sumacamaña nos hace referencia a que debemos vivir en armonía con el Estado, con la naturaleza. El Estado debe vivir en armonía con la naturaleza, sin depredarla, garantizando prácticamente para que las nuevas generaciones que van a venir tengan los mismos recursos. ¿Sí? Exacto, querido Arnold. Muy buen ejemplo. Entonces, continuaremos. Entonces dice, ¿no? Por lo que se requiere de reglas para vivir, para que se permita la convivencia humana, que se traduce en el ejercicio del poder, ¿ya? El gobierno es autoridad, establece una conducta a los gobernados a través de órdenes, ¿ya? Vuelvo a repetir. Por lo que se requiere de reglas que permitan la convivencia humana, la que se traduce en el ejercicio del poder. El gobierno es autoridad, establece una conducta a los gobernados a través de órdenes. Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de poder? Tenemos que entender el poder. Al poder tenemos que entenderlo en dos formas. Digámoslo A y B. A hace que B reaccione o actúe a los pensamientos o requerimientos de A. Es decir, yo a Héctor Orellana, no sé, ordeno a Williams, ¿no? Williams, me vas a dar hoy, en este momento, tu examen. No, pero licenciado, que estoy mal en este momento. No, me das en este momento, porque si no, te voy a calificar cero y no voy a tomar el examen. Eso es poder, porque estoy obligándolo y estoy haciendo que reaccione y que haga, que cumpla lo que le estoy mandando. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? A hace que reaccione B o que actúe B. ¿Ya? Entonces, estamos hablando del Estado. ¿Cuáles serían los métodos que el Estado utiliza para que nosotros obedezcamos? ¿Quién me da un ejemplo? Un La ejemplo, Dale, Ivonne. sería en este caso que un ejemplo, digamos, una autoridad, ya sea de cualquier lugar, o policía en este caso, en un ejemplo, es el valor que le damos, bueno, entre todos, porque tenemos ese concepto de que es autoridad y debemos de respetar, ya que ellos tienen el poder de sancionar. Ya. Marisol. Licenciado, ¿sería un ejemplo las normas de tránsito Ya. que están Joaquín. estipuladas y al pasar los cursos o al sacar nuestra licencia de conducir, ya nos vamos enterando de la normativa, ¿no? Que debemos obedecer si no queremos ser sancionados. Ya, muy bien. Joaquín, ¿qué dices? Dale, Williams. Sí, para que
un gobierno tenga, digamos, esa autoridad y sus gobernados puedan ejercer esta orden, después considero yo, licenciado, que debe estar basado en normas, en reglamentos, en directivas, en instructivas, y de que todo ciudadano al cual se debe tomar tanto el gobierno como los gobernantes. Sí, Williams, tienes razón. Los instrumentos que utiliza el Estado como poder para hacerse obedecer, justamente serían, a ver, si en el caso de que tienes un mandato o un mandamiento, ya has perdido el mandamiento, en este caso la querella la perdiste en el caso de tu casa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el instrumento? El desalojo. Entonces el Estado tiene ese poder para hacerte actuar mediante un mandato. Señor, usted ha perdido este caso, ¿no? Entonces tiene desalojo. Te van a dar cierto tiempo, te van a decir, usted tiene que desalojar esta vivienda. Las multas, ahí está, por ejemplo, hablando de tránsito. Es otro instrumento. El arresto, otro instrumento. ¿Ya? Esos son los instrumentos que el Estado tiene como poder para hacerse obedecer. ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Ya. Sí. Dale. Licenciado. Ajá. Vamos a entrar a los fines del Estado. Ya más o menos les he dado un pequeño pantallazo futurista de lo que vamos a hablar con estos fines del Estado. Aquí tengo un link que quiero que lo compartamos, ¿no? A ver, por favor, denme un momentito. Quiero ver si está preparado aquí. Aquí está. Ya. Y ya saben, chicos, a partir de hoy, a partir de esta clase, estamos ya preparándonos para el segundo parcial, tomando en cuenta la unidad 5 y todo lo que veamos y hablemos aquí en clases, también entran al examen. Y les voy a compartir este pequeño video. ¿Están viendo, chicos? ¿Me confirman? Estimado estudiante. ¿Sí? Sí, licenciado, se ve. Dale, gracias. Lo vamos a Estudiante de salud, el doctor Jesús Manuel González Herrera. A través del siguiente video hablaremos de las funciones y fines del Estado. La intención es conocer cuáles son las funciones y fines del Estado. Las funciones del Estado propiamente es aquellas que están referidas a las actividades precisas que se desarrollan para alcanzar determinados objetivos, expresan la actividad del Estado, las tareas o actividades estatales que se asignan también a los órganos para su cumplimiento. Pero, ¿cuáles son estas funciones del Estado? Son aquellas que están referidas a las que a continuación vamos a detallar: la función normativa, la función administrativa, la función jurisdiccional y la función contralora, de las cuales detallaremos a continuación. Respecto a la función normativa, se ocupa del dictado de las leyes, que son normas jurídicas de alcance general, de cumplimiento obligatorio y dirigido a un número indeterminado o determinable de personas. Es la función principal que realiza el Poder Legislativo. Respecto a la función administrativa, es aquella función del Estado que se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y esta función es principal o propia del Poder Ejecutivo. En cuanto a la función jurisdiccional, aquella actividad jurisdiccional continua y completa de la legislativa, mientras que la legislación establece un ordenamiento jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se ejerce respecto a actos concretos en los cuales la ley ha sido violada o pretende haber sido violada. Y esta es una función propia del Poder Judicial. Respecto a la función contralora, son acciones de comprobación, de comparación, de supervisión, evaluación y en algunos casos de anulación de actos administrativos o legislativos contrarios a la Constitución o a las leyes. Busca la medida de eficacia, eficiencia y la legalidad en la labor estatal. Y es una función obviamente ejercida por la Contraloría General de la República, así como por la Defensoría del Pueblo.
¿Cuáles son estas finalidades del Estado? La finalidad del Estado en realidad es generar el bien común. El bien común visto como aquellas condiciones sociales que favorecen el desarrollo del hombre, medio social propicio para que éste realice sus potencialidades como persona. Según Ferrero, no es una masa de bienes por repartir, sino es un orden justo, más allá del cual existe para un individuo como un fin último. Para Santo Tomás de Aquino, el bien común es un orden justo para la vida suficiente de una comunidad. Es un bien intermedio para hacer alcanzable el bien individual y familiar. No es una fórmula de gobierno, sino un principio rector, el bien de los hombres que componen a la sociedad. Según Santo Tomás de Aquino, los gobernantes se distinguen por su voluntad de servir de medio para el bien de todo el pueblo, reconociendo que el Estado existe para que pueda realizarse a la plenitud de sus facultades personales. Este bien común además tiene como componentes la seguridad y el bienestar general. Nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 44, establece los siguientes deberes primordiales del Estado, como son defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En conclusión, la persona está ordenada para el Estado y éste para su perfeccionamiento. El Estado tiende a la seguridad jurídica y a la justicia que el hombre por sí mismo no podría alcanzar. Y la persona es un fin en sí mismo y no puede ser un medio. Estimado estudiante, espero que estas nociones básicas sobre las funciones y fines del Estado sirvan para comprender la función normativa, administrativa, jurisdiccional y de control de un Estado. Por tal motivo, agradezco tu interés en la asignatura. Me despido. Nos vemos en la próxima. Y ahí está. Todo lo que hemos empezado a hablar en este videito lo hemos resumido. ¿Sí? A ver. Bien, continuaremos. Tenemos clases hasta las 22. Con 15 minutitos ganaremos tiempo. ¿Ya? Listo, entonces vamos a, ya viendo el video y aclarando las ideas que hemos ido poniendo en un principio como una introducción, vamos a hablar de los fines del Estado. Listo. 1. Fines del Estado. Seguimos avanzando. El Estado como una comunidad jurídica y política se identifica de otras formas de organización humana por la presencia de los elementos constitutivos, el fin o los fines y la autoridad o poderes públicos. Se identifica el fin del Estado como el bien común, como el interés general, el perseguido por el Estado. El bien común es un fin que beneficia a todos los miembros de la sociedad. Y ahí está lo que hemos ido hablando y diciendo, ¿no? Que prácticamente el fin de los fines de la autoridad del poder público, prácticamente estos fines van a ser prácticamente los que definen a la comunidad en su conjunto. No puede haber fines personales, ¿no ve? Entonces, los fines del Estado es beneficiar al conjunto del Estado, ¿sí? Dice, no, es un fin que beneficia a todos los miembros de la sociedad. Entonces, hace referencia a todos los miembros de la sociedad. Entonces, ¿estaremos hablando de qué entonces con estos fines del Estado? Tendríamos que ponernos a pensar que estaríamos hablando de servicios, bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué sería un bien? Carlos, ¿qué sería un bien? Los recursos naturales, licenciado. ¿Ya? ¿Qué más? Todo lo tangible, ¿no? En este caso, las computadoras, televisores, autos, casas, todo lo que ustedes adquieren es un bien. Y los servicios, estaríamos hablando prácticamente de, ejemplo, la educación que ustedes están recibiendo. ¿No ven? Ese es un servicio de educación. Entonces, aquí el Estado prácticamente está hablando de todos estos servicios y estos bienes. Está hablando de los bienes del Estado, todo en su conjunto, pero también está hablando de estos servicios.
¿Tendría que entrar la economía? ¿Qué dice? Jorge, querido, buenas noches. ¿Qué dices? En estos bienes y servicios, ¿tendría que ver la economía, el Estado tendría que ver con el Estado, con la economía? ¿Con la macroeconomía? Sí, licenciado, ¿Seguro? ¿Por qué? porque al decirme los recursos del Estado, la economía sale de los recursos y este es administrado por el gobierno. Exacto. Muy bien, querido Jorge. Tiene que ver mucho con la macroeconomía. Si nos ponemos a pensar en este momento, lo que está sufriendo, o es lo que se está viviendo, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, y en este caso esta guerra, ya que estamos en esta tercera guerra mundial, porque se da tanto guerras armamentísticas como económicas. En este caso estamos viviendo Rusia con Estados Unidos prácticamente en una guerra económica. Consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias en esta macroeconomía de estados? ¿Inflación? Perdón, querido Jorge. ¿Una inflación, licenciado? Exacto. Por un lado, el barril del petróleo prácticamente se ha disparado, ¿no ve? Con la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania, con las sanciones que le han impuesto a Rusia. Rusia se está vengando y prácticamente, ¿qué está haciendo? Un momentito, alto, ustedes me han puesto sanciones, pero ustedes me compran prácticamente mi petróleo, mi gas. Entonces ustedes me van a pagar en rublos. ¿Qué es lo que está intentando prácticamente Rusia? Hacer caer la moneda norteamericana, que pierda su valor. Bueno, no te vamos a pagar en rublos, te vamos a pagar en euros. No, un momentito, ustedes me pagan en euros. No nos da la gana de pagarte en euros, o digo en rublos. Muy bien, no me paguen en rublos, me pagan en oro. Están respaldando prácticamente los rublos con el oro. Está habiendo una lucha de poder económico entre estos dos grandes países. ¿Nos afecta? ¿Creen que nos afecta o no nos afecta? Sí, licenciado. Nos afecta bastante. Especialmente los que han ahorrado en dólares. Si cae la moneda del dólar, chicos, mi consejo es que cambien su moneda. Abad, tienes la palabra, pero prende tu camarita si puedes. Licenciado, bueno, yo pienso, he visto un informe incluso en el tema del trabajo, ya están pagando con yenes, peso chino. Sí. Se está popularizando este tema del dinero por el tema de que están haciendo transferencias solamente con yenes, ya no con dólares. Exacto, tienes razón. Quieren sobrevalorar su dinero de China, quieren bajar la moneda de Estados Unidos. Y si no mal me equivoco, hablo en el tema de que si China sube su moneda, va a ser mucho mejor porque las cosas serían más baratas. Porque en el lado peruano ya están utilizando igual los yenes. Querido Bat, tienes razón, ¿no? En conclusión, ¿qué se está buscando? Prácticamente cambiar el modelo mundial, el modelo económico mundial, ¿no? Que haya un poco más de, como dijo nuestro compañero Abad, un poco más de libertad económica, ¿no? Tenemos que ver ese mercado donde prácticamente se hacen las transacciones y tiene que ver mucho la macroeconomía. Y lo que nos decía Jorge, ¿no? Por estas consecuencias de lucha de poderes, se da inflación. Por el momento nosotros no estamos sufriendo, no estamos viviendo, digamos, aunque yo he escuchado que el fierro para las construcciones ha subido. No, ya ha subido y han dicho, no, es que la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia está provocando que el fierro suba. Ya me he enterado por ahí. ¿No? Yo creo que ya se está sintiendo, licenciado. Ya se está sintiendo en la parte de la construcción. Y prácticamente la construcción también, en un estado... Sí. Sí, te escucho, Jorge, te escucho. En el mercado también los productos están subiendo, licenciado. Ya, muy bien. Pero prácticamente a lo que iba, querido Jorge, y a los compañeros, ¿cómo se mide la riqueza de un estado? Si estamos centrándonos un poquito ya a la macroeconomía, a hablar un poquito de la economía de los estados. ¿Cómo se mide? ¿Saben cómo se mide la riqueza de un país, de un estado? El UPB, si no me equivoco,
El UFB, Con el Producto Interno Bruto, licenciado. ¿El PIB? ¿Producto Sí. Interno Bruto? Sí. Sí. Pero se mide más fácil. Hay otra manera mucho más fácil de ver cómo está creciendo el Estado con las construcciones. Cuando se ve en los estados, en las ciudades, edificios, significa que el Estado tiene platita, que está invirtiendo, que está mejorando la calidad de su vivienda, de su casa. Está construyendo, está comprando pues material de construcción, hablando de fierro, cemento, ladrillo, estuco, obra bruta, obra fina, contratando a las personas que construyen, albañiles. O sea, cuantos más edificios hay en un estado, ahí se mide y se dice, en este estado hay progreso, hay plata, mira esas casas. De lo que tenían una casita, si nos ponemos a pensar, no sé, en este momento, retraernos un poquito a la historia, cuando estábamos hablando del Imperio Tihuanacota, por ejemplo, o de los reinos aymaras, ¿cómo eran sus primeras casitas? De adobe, ¿no? Largos, con techo de paja. Miren, todavía seguimos teniendo ese tipo de casas en pleno siglo XX, XXI. No, había cambiado la situación. Esas casitas de adobe han caído y ahora son de ladrillo. No, habían caído esas casitas de ladrillo, planta baja, ahora son de 3, 4, 5 pisos. Los cholets en el alto. Ahí estamos viendo de que hay plata, de que estos estados, en este caso nuestro estado plurinacional, tiene plata. ¿Sí? Con eso se mide el crecimiento prácticamente de los estados. Eso es lo que primero hacen los analistas economistas internacionales, especialmente, ven las construcciones y de esa manera miden el crecimiento de los estados. ¿Ya? Entonces ya saben, ¿no? El fin de los estados es prácticamente satisfacer esas necesidades de toda la población, de toda la sociedad. Habíamos dicho prácticamente educación, habíamos dicho medicina, viviendas, salud y demás beneficios sociales, en este caso los bonos, ¿ya? Continuaremos. En la teoría política de Tomás de Aquino, citado por Porroa Pérez, establece que el Estado tiene un fin que realizar, que consiste en lograr que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. El bien público se relaciona primero con el bien del propio Estado, de su existencia y de su conservación. La defensa del Estado contra cualquier peligro, interior o exterior, que lo amenace, y el buen funcionamiento de su estructura y economía. Y ahí está. Como introducción habíamos dicho que el Estado prácticamente lo que busca con los fines del Estado es que el hombre no solamente viva bien, ¿no? Que no solamente viva, ¿no ve? Sino que viva bien, ¿no ve? Y aquí nos está dando un artículo, el artículo 8 de la Constitución Política del Estado. Aquí no se les he puesto eso, pero es de la Constitución Política del Estado. Marisol, ¿nos puedes hacer el honor de leer y compartir con nosotros el artículo 8? Claro, licenciado. Le leo. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amaquella, Amayuya, Amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma camaña, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Tecocawi, vida buena. Ibi Maraía, tierra sin mal. Y Capaj Ñam, camino o vida noble. Gracias, Marisol. 2. Ahí Ya nomás. está ahí. Ahí está bien. Ya, bueno, dale el 2 más, ya. Dale, métele. El 2. El Estado se sustenta en los valores de la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien. Gracias, Marisol. Ahí está, ¿no? Entonces queda un poco más claro con este artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que cuáles son los fines del Estado, ¿no? Y en los fines del Estado, ¿no? Estamos hablando de Santo Tomás de Aquino,
que nos está diciendo que el ser humano no solamente tiene que vivir, sino tiene que vivir bien. Y nuestra constitución política del Estado no los aclara, ¿no? Distribuyendo estos productos que tiene nuestro Estado o la producción del Estado o este excedente en dinero que prácticamente tiene nuestro Estado, ¿no? Y ahí se distribuye con los bonos, ¿sí? Con la protección del Estado, como habíamos dicho hace rato, con la protección de las mujeres, ¿sí? Y el vivir bien prácticamente nos está diciendo el summa camaña, ¿no? Nos está diciendo que no tenemos que depredarla a nuestro Estado, ¿no? A nuestra madre tierra, sino que conservarla, sí, explotarla, pero tenemos que limitarnos y prácticamente cuidar de que las nuevas generaciones que están detrás de nosotros también tengan estos mismos beneficios. ¿Me ve? Hay que vivir en armonía con la naturaleza. Eso nos está diciendo el summa camaña. ¿Ya? El artículo 8 nos los aclara. Vamos a continuar. Ajá, aquí tengo otro link, vamos a verlo enseguida. Y aquí nos está hablando también, ¿no? Que el Estado prácticamente dice, ¿no? Nos protege, el Estado nos protege contra la invasión, ¿no? O cualquier peligro interior o exterior. Eso es lo que les he explicado hace rato. O amenazas, ¿no? Y el buen funcionamiento de su estructura económica. Eso es lo que ahorita estuvimos hablando con ustedes mismos. ¿Ya? Aquí tengo un link, vamos a ver qué es este link. No quiere copiar bien. Entonces, creo que ahora sí. Ya, esto que se da. Vamos a compartir. Esto lo añadimos aquí otro. De pensamiento, la diversidad de Ya. un nuevo Estado. Está dirigido. Vamos a ver este documental. ¿Están viendo? A servidores públicos. ¿Me confirman si están viendo y escuchando bien? Sí, licenciado. Vale. Vamos a ver este. Mucho protocolo. Y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control. La cosmovisión andina, Guanacuni difunde activamente las premisas que hacen a la vida y a las prácticas de los pueblos indígenas originarios. Guanacuni es Iripiri, guía de la comunidad Sariri. Hermanos y hermanas, estamos en el programa Construyendo un Nuevo Estado con el módulo del Vivir Bien, Buen Vivir. Mi nombre es Fernando Guanacuni Mamani, soy el director de ceremonial del Estado Plurinacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y les voy a compartir las experiencias del Vivir Bien, Buen Vivir. Este concepto, este paradigma, esta lógica, hoy emerge con la fuerza porque hay una crisis no solamente económica, no solamente social o jurídica, hay una crisis de vida de la humanidad. La humanidad desde el pensamiento occidental nos ha sumido en la lógica del vivir mejor. Y vivir mejor implica depredación, implica competir, implica que unos ganen y millones pierdan, implica que mucha gente está en la extrema pobreza y algunos están en la opulencia. Por lo tanto, eso se repite en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes continentes. Y ante esta crisis global, los pueblos indígenas originarios proponemos, bajo la experiencia ancestral, el vivir bien, buen vivir. ¿Qué se entiende por este concepto que para Occidente es nuevo, pero para los pueblos indígenas originarios es un antiguo paradigma? Para esto hay que entender desde la cosmovisión. Y cosmovisión es una forma de ver,
de sentir, de percibir, de expresar, de proyectar el mundo y la vida. Y al comprender el mundo, nosotros generamos relaciones sociales y relaciones de vida. Las relaciones sociales son en las diferentes áreas, económicas, jurídicas, sociales, educativas, y relaciones de vida con todas las formas de existencia. A través de todo este pensamiento, esta concepción, se estructura una sociedad, un Estado. Por lo tanto, para cambiar un Estado, hay que cambiar la cosmovisión, porque la estructura del Estado uninacional republicano que nosotros cuestionamos emerge de una cosmovisión individual. Por lo tanto, para empezar a construir un concepto de estructura comunitaria de un Estado, hay que emerger de la cosmovisión comunitaria. Por lo tanto, esto es importante y nos va a dar la posibilidad de comprender el vivir bien, buen vivir. Vivir bien lo estamos manejando los pueblos indígenas originarios de Bolivia, y buen vivir lo están manejando los hermanos del Perú y del Ecuador. Pero el concepto, la explicación es el mismo, la fuente es la misma, el paradigma es la misma. Para esto hay que comprender paradigmas. Paradigma hoy es una forma de explicar el mundo. Occidente ha planteado dos formas. Una que es el paradigma individual extremo, que es el individualismo, sustentado en el capitalismo. Y el otro es el paradigma colectivo extremo, a través de la izquierda en sus diferentes visiones, desde la más extrema izquierda, desde el socialismo, comunismo, trotskismo. Y lo que nosotros planteamos los pueblos indígenas originarios, el paradigma de los pueblos ancestrales, el paradigma comunitario. En el paradigma individual extremo, ellos han planteado el vivir mejor. Hoy en día, a través de la globalización, todos quieren vivir mejor. Y el paradigma colectivo extremo plantea el bienestar del ser humano, pero solo el bienestar del ser humano. No se pregunta de las plantas, de las montañas, de los animales, no se pregunta. Ni se cuestiona, ni se afana. Por lo tanto, la limitación del paradigma de Occidente es que es solamente una visión antropocéntrica, solo humano. En cambio, de los pueblos indígenas originarios, dentro del paradigma comunitario, buscamos el vivir bien. Pero el vivir bien no solamente del ser humano, sino de todo, porque sabemos que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Para comprender estos aspectos, nosotros valoramos y recogemos la herencia ancestral. Los pueblos antiguos vivieron bajo esta lógica de un paradigma comunitario del vivir bien. Hoy en día, el ser humano se ha separado de la naturaleza, a tal punto que cree que es aparte de la naturaleza. Por eso crea una falsa dicotomía entre ser humano y naturaleza. Y más aún, desde el paradigma individual occidental, piensa que el ser humano es el rey de la creación. Y como se cree el rey de la creación, ha usado, y más aún, ha abusado de las otras formas de existencia, creyéndolos inferiores. Y dentro del género humano hay un grupo que se ha creído superior a otros grupos, y los grupos inferiores, catalogados bajo este concepto de la lógica occidental, lo han sumido en una esclavitud. Y mucho más aún, dentro del género humano, el hombre se cree superior a la mujer. Por lo tanto, es un paradigma jerárquico que ha destrozado mucho las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, las relaciones de Estado y las relaciones de vida. Por lo tanto, es importante empezar a comprender el paradigma del vivir bien. Vamos a generar aspectos importantes de relaciones sociales, pero tenemos que empezar a comprender cómo es la visión, de dónde emerge, cómo conciben los diferentes pueblos, porque no solamente el vivir bien es desde el occidente o desde los pueblos andinos, sino también los pueblos amazónicos, los pueblos de la costa, los pueblos de centro, norte y sur de Abya Yala, llamada hoy América, tienen un concepto del vivir bien. Pero esto les vamos a compartir en el siguiente bloque. Después de esta pausa continuamos, hermanos, hermanas.
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere... En la competencia, antes algún filósofo decía, pienso individuales, de familia y del Estado. Así que acompáñenos, hermano, hermana. Estamos diferenciando los aspectos del paradigma occidental y paradigma comunitario. El paradigma occidental tiene algunas características. Lineal ascendente, una historia que lo ve de una forma que el pasado con el futuro no se encuentran. Es jerárquico, es competitivo, nos sume a todos en la competencia. Antes algún filósofo decía, pienso, luego existo. Hoy la lógica es, compito y luego existo. Nos ha sumido en una competencia sin ver el aspecto humano de relaciones. Es unidimensional, solamente ve un aspecto importante y no ve las otras dimensiones de vida en el proceso homogenizador. No concibe ni percibe la diversidad. Ha sumido a todos en una matriz, en un patrón de pensamiento lógico homogenizador. Dialéctico, es desintegrado, tiene un enfoque solo antropocéntrico, obviamente de ahí surge también el machismo extremo. Su horizonte es el dinero del paradigma occidental. El paradigma comunitario tiene otra visión, es circular, cíclico, enfatiza muchísimo el equilibrio y la armonía, no solamente entre humanos, sino con toda forma de existencia. Tiene una visión multidimensional, se concibe la diversidad de pensamiento, la diversidad de culturas, la diversidad de expresiones de vida. Respeta muchísimo lo que es la vida. Hablamos de un enfoque complementario, es importante todo es importante, todo es necesario en esta vida, todo está integrado, por lo tanto todo es interdependiente. Más que hablar solamente del machismo, hablamos de paridad. Es importante la mujer y el hombre en su complementariedad, más aún de eso emerge la vida. Y se enfatiza muchísimo en el equilibrio de las relaciones sociales. Cosmovisión es importante, habíamos dicho, porque es ahí donde nosotros nos permitimos explicar el aspecto, cómo se entiende comunidad. Para nosotros comunidad, para los pueblos indígenas originarios, comunidad es todo, desde la montaña, desde el Padre Sol, desde las hormigas, los árboles, los animales, las piedras y el ser humano. Todo es parte de la comunidad. Incluso los ancestros forman parte de la comunidad. En cambio, comunidad para Occidente es simplemente la estructura social, humana para Occidente, solo humanos. Por eso es que esa limitación no le permite ver el relacionamiento importante con la vida. En este aspecto hay una conciencia importante a explicar. Aini. Aini se lo traduce como complementariedad. Complementariedad significa que una conciencia de que todo está conectado. Si uno falla, todos fallamos. Si hay una depredación de una especie, eso repercute en el todo. Por eso el Aini es una conciencia de que todo está conectado, todo es interdependiente, todo está interrelacionado. Por lo tanto, al saber que todo está conectado, cualquier daño al otro es un daño a uno mismo. Por lo tanto, emerge el respeto a la vida y a todo, porque todo vive y todo es importante. Hasta ahora, bajo este proyecto, este paradigma, hemos logrado muchos logros importantes dentro del aspecto jurídico occidental. El convenio 169 de la OIT es desde la visión de los pueblos indígenas originarios, desde el vivir bien. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muy importante para poder emerger desde el vivir bien. La Declaración del Día de la Madre Tierra, bajo la iniciativa boliviana de las Naciones Unidas, muy importante para el vivir bien. Es muy importante diferenciar. Occidente dice planeta Tierra, dice medio ambiente, pero sigue siendo desde la concepción de objeto. Para ellos es simplemente materia inerte. Para nosotros es madre tierra, es muy distinto a planeta, es madre, es nuestra madre. Por lo tanto, es un gran logro haber declarado desde las Naciones Unidas el Día de la Madre Tierra. Luego, las constituciones de Ecuador y de Bolivia ya conciben dentro de la estructura jurídica el vivir bien, buen vivir como paradigma importante de las relaciones, no solamente sociales, sino de Estado. Y bueno,
el aspecto más importante de las Naciones Unidas de manera reciente es la declaración del agua como derecho humano. El agua no puede mercantilizarse, el agua no puede comerciarse, porque así como concebimos madre tierra, concebimos madre agua, Kota Mama decimos en Aymara, y seguro que en varios idiomas ancestrales existe un concepto de relacionamiento con un ser, no con un objeto, ni con un recurso. Por lo tanto, con todo esto que hemos mencionado como antecedente, como filosofía, como cosmovisión, nos permite reencauzar el vivir bien, buen vivir, como nuestro camino y nuestro horizonte. Este es nuestro camino y este es nuestro horizonte. El pueblo mapuche tiene un concepto, Kimi Mogen lo llama ellos, vivir bien. Y desde el pueblo mapuche, con Kimi Mogen significa una relación permanente con la naturaleza. ¿Cómo? En armonía y en equilibrio. Vivir sin violencia significa vivir bien para los mapuches. Vivir con afecto y empatía. El pueblo aymara lo denomina Sumacamaña, desde el Hayamara Aro o Jaque Aro. Sumacamaña se traduce de la siguiente forma. Suma significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso. Camaña significa vivir, convivir, estar siendo. Entonces la traducción de Sumacamaña es vida en plenitud, vivir bien, saber vivir, saber convivir, vivir en equilibrio y en armonía. El pueblo quechua también concibe como Sumac Causay. Desde el quechua o quichua, runasimi, Sumac Causay se traduce de la siguiente forma. Sumac significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso, superior. Causay significa vida, ser estando. Entonces la traducción desde el quechua, Sumac Causay, es el proceso de la vida en plenitud, la vida en equilibrio, en armonía y en espiritualidad. La magnificencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de una comunidad. El pueblo Colla de Argentina, que también tiene antecedentes históricos de pueblo aymara y quechua, lo concibe como vivir en comunidad, vivir bajo los principios de armonía y equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de ella. El ser humano es tierra que anda, nos dicen ellos. Los pueblos de Colombia también conciben el aspecto del vivir bien, y vivir bien para ellos es volver a la maloca, y volver a la maloca significa retornar hacia nosotros mismos, valorar el saber ancestral, una relación armónica con todo alrededor, es sentir el placer en la danza que enlaza el cuerpo y el espíritu, nos dicen. También vivir bien significa proteger todas nuestras sabidurías, tecnologías y sitios sagrados. Es no ser un ser individual, sino ser un ser comunitario, nos dicen. Vivir en un tiempo circular del gran retorno donde el futuro está siempre atrás. Así nos dicen los pueblos de Colombia. El pueblo maya también concibe vivir bien y nos explica en los diferentes contextos. Nos dicen que vivir bien es reconocer que la tierra es nuestra madre, que nos fecunda, que nos amamanta, que nos alimenta, que nos cobija, que nos escucha y nos cuida. Que los volcanes, las montañas, los bosques, las cuevas, los nacimientos de agua, ríos, todos son seres que nos cuidan. El ser humano solamente es una parte más del universo. Los aspectos rituales para agradecer, pedir y equilibrar personalmente y comunitariamente con la Madre Tierra. Así concibe el pueblo maya. El pueblo guaraní nos dice vivir bien es Teco Cabi. Teco Cabi significa vida buena. El vivir bien implica, dice, ante todo respeto a la vida, toda forma de vida. Si tú estás bien, cuando estás bien con la naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los niños y con todo lo que está a tu alrededor, eso es vivir bien, nos dice el pueblo guaraní. El pueblo araona también nos recuerda que vivir bien es vivir en armonía, vivir con cariño, vivir con amor. Dice, vivir bien significa que no haya problemas, que uno esté libre y que esté tranquilo y esté feliz. Cuando vemos todos estos conceptos nos damos cuenta de que hay aspectos comunes y
hemos articulado en este concepto el vivir bien desde los diferentes pueblos del norte, centro y sur de Abya Yala. Por lo tanto, vivir bien significa, vivir bien es nuestro camino, significa qué estamos haciendo ahora en nuestro relacionamiento en la casa, en la familia, en el trabajo. Eso significa vivir bien. Y nuestro horizonte, siempre vamos a ir a un relacionamiento en equilibrio y con respeto a todo. De la comunidad, de la vida en plenitud, implica saber vivir para convivir. ¿Cómo? En equilibrio y en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, con los ciclos del Padre Cosmos, con los ciclos de la historia, con los ciclos de la vida. Y en equilibrio significa un relacionamiento con toda forma de existencia. Este es el principio filosófico. Sobre esto emerge todas las diferentes áreas un concepto ya para poder hacer una gestión en los diferentes aspectos. Por lo tanto, enfatizando, vivir en equilibrio y en armonía es un aspecto importante. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, no tiene que romper la armonía y el equilibrio del entorno. Y el entorno no solamente es el ser humano, sino es todo, la casa, la montaña, el río, las formas de existencia, todo. Si algo de tu acción rompe el equilibrio y la armonía, no estamos viviendo bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en las oficinas estamos desechando, destrozando en demasía los papeles, no estamos viviendo bien. Si estamos destrozando todos los seres que nos ayudan, como el escritorio, las cámaras, las computadoras, no estamos viviendo bien. Si estamos generando un ambiente de desarmonía con los compañeros de trabajo, no estamos viviendo bien. Si nuestras políticas personales y de Estado están destrozando el equilibrio de la vida, no estamos viviendo bien. Si a través de la explotación de los centros mineros estamos contaminando el río, destrozando el equilibrio del río y del entorno que alimenta el río, no estamos viviendo bien. Si nuestra actitud como gerentes o como directores o como jefes de unidad está creando malestar, no estamos viviendo bien. Por lo tanto, de este concepto se puede inferir muchos aspectos en las diferentes áreas, y eso es importante. Nosotros enfatizamos en el aspecto filosófico porque después ya uno puede ir generando en las diferentes áreas cómo tengo que ahora relacionarme con la vida y con lo social, con el Estado, con la comunidad y con uno mismo. Y si no estamos bien, difícilmente vamos a saber convivir, porque vamos a ir generando siempre problemas en uno y en otro. Al final, el abuelo dice lo siguiente: si uno no está viviendo bien, es que tiene grandes problemas. Por lo tanto, hay que empezar a revisar en uno mismo. El vivir bien tiene una dimensión espiritual. Occidente ha generado sus relaciones sociales solamente en una visión económica. Ha olvidado la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no es un ente, es una forma de convicción personal. Desde ahí tenemos que empezar a emerger para poder reconstruir la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado. Ese es el aspecto de la riqueza hoy que nos muestra el vivir bien como iniciativa y principio en estos momentos del proceso de cambio. Listo, ahí está una explicación en extenso de todo lo que es el vivir bien. Y justo nos hemos quedado en esa diapositiva. Son las 21:58, ganamos un poquito más de tiempo. Vamos a continuar, ¿sí? Ahí está, ¿no? Se les ha explicado un poquito mejor toda esta comunidad del vivir bien, ¿no? Todo esta cosmovisión del vivir bien, ¿ya? En resumen y conclusión, yo ya les he dado un pequeño concepto, lo llamaremos así, ¿no? Que el vivir bien nos dice que tenemos que vivir en armonía. Ahí está, como nos ha dicho, ¿no? Nuestro compañero Wanakuni, vivir en armonía, sin depredar la naturaleza, respetando los ciclos de la madre naturaleza y también como el padre cosmos, ¿sí? Continuamos. Bien, nos habíamos quedado justamente en esta diapositiva. Vamos a continuar. El bien público
tiene que ver con los fines de mejoramiento de la vida de la población, de la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura y del trabajo. El fin del Estado aparece formulado en las normas escritas. La Constitución contiene la descripción de estos fines. Ahí está lo que les había explicado en un principio, como introducción, que prácticamente el bien público tiene que ver con los fines de mejoramiento de la vida de la población, de la riqueza, de la salud, de la educación, de la cultura, del trabajo, ¿no? Y el fin del Estado aparece en la Constitución Política del Estado, artículo 9. Aparte de Marisol, ¿con quién más está con la Constitución? Diana, ¿estás con Constitución? Dale, el artículo 9, por favor. Está bien, licenciado. Ya, licenciado. El artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Numeral 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Numeral 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Numeral 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y perseverar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Numeral 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. Numeral 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Numeral 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Dale, gracias, Diana. Y ahí está, ¿no? Lo que habíamos dicho justamente. Adelante, vamos a continuar. Aquí también hay otro link que vamos a verlo más. A ver, lo veremos, ¿qué es? Bien, vamos a ver este otro video. Tiene que ver mucho con la economía, habíamos dicho, ¿no? Ya después de haber visto justamente toda esta explicación del vivir bien, veremos lo que nos dice. Después del artículo 9, hablaremos un poco de nuestra economía. ¿Qué entendemos por la economía? Por los bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que era un bien, querido Joaquín? Los bienes que poseemos, licenciado. Exacto, los bienes que poseemos, ¿no? Un ejemplo había dado, ¿no? Los carros, autos. Gabriel, antes que todo, ¿qué es un servicio? Un servicio dijo que era la educación, servicio de luz, de agua. Ya, muy bien, dale. No te duermas. También, ¿me confirman, chicos? Sí, licenciado, Hola, se puede ver. soy Aura Martínez. En esta ocasión vamos a platicar acerca del rol que juega el Estado en la economía.
Si bien existen diferentes posturas sobre cuál es el papel óptimo del Estado en los asuntos económicos, todos tenemos la intuición de que debe participar para mantener finanzas públicas sanas. Antes de exponer un argumento específico sobre cuál es el papel del Estado, hay que definir qué es la economía. De acuerdo con Paul Samuelson, ganador del Premio Nobel de Economía, es el estudio sobre cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos. A partir de esta definición, hay que rescatar dos elementos clave: escasez y eficiencia. Por un lado, la escasez se refiere a una situación en que los bienes y servicios son limitados en relación con cuánta gente los quiere, es decir, la demanda. Por lo tanto, podemos deducir que es imposible que todos estemos satisfechos, por ejemplo, con la cantidad de petróleo. Es un recurso muy escaso, cada vez existen mayores dificultades para obtenerlo, sobre todo por parte de los países que no tienen yacimientos petroleros. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia, se encuentra vinculada a la optimización de recursos para atender a la mayor cantidad de personas, es decir, lograr más con menos. Los bienes y servicios a los que hago referencia son los que compramos y vendemos en el mercado. Con el mercado no quiero referirme al lugar donde compramos frutas o verduras, sino a un escenario abstracto donde llevamos a cabo transacciones de grandes bienes o servicios o de elementos financieros entre particulares y se asigna un precio determinado. El mercado no siempre es justo y transparente. A veces compradores y vendedores están en situación de desventaja y dan a cabo comportamientos indeseables, que les llamamos fallas de mercado. Entre las fallas de mercado más conocidas se encuentra la ausencia de competencia, que deriva en la conformación de monopolios. Los monopolios suceden cuando un solo proveedor ofrece un bien o servicio, de tal forma que si uno quiere obtener dicho bien o servicio, forzosamente se lo tiene que comprar al que denominamos monopolista. Como no tenemos otra opción, estos monopolistas pueden subir los precios, generándonos importantes pérdidas a nosotros los consumidores. ¿Les viene a la mente algún ejemplo de monopolio? Compártanos sus opiniones y experiencias en los foros. También podemos encontrar asimetrías de información. La asimetría de información son situaciones en las que el proveedor toma ventaja de los compradores simplemente por poseer mayor información en relación al bien o servicio que provee. Esto genera que capture nuestras ganancias, es decir, obtiene mayor ganancia que si fuera competencia perfecta. Un ejemplo bastante sencillo y muy común, que a todos nos ha pasado, sobre este tipo de falla es cuando vamos al mecánico. Cuando se descompone nuestro automóvil, el mecánico seguramente tiene mucho mayor conocimiento para estimar cuánto cuesta arreglarlo, los insumos, etc. Pero una persona sin las capacidades para ello, como nosotros, no tendrá ni la menor idea de lo que tiene el automóvil y peor aún, cuánto cuesta arreglarlo. Así, el mecánico puede aventajarse de la situación y cobrarnos más de lo que debería. ¿Les resulta familiar esta situación? ¿Alguna vez les ha pasado? Queremos que nos cuenten ejemplos en los foros para conocer sus opiniones. Existen muchos otros tipos y ejemplos de fallas de mercado, pero con estos son suficientes para ilustrar más o menos en qué el Estado puede participar en la economía, a fin de establecer reglas y condiciones que promuevan que estas injusticias no sucedan. El Estado no solamente participa en la regulación de transacciones o entre particulares, en ocasiones el Estado también es proveedor directo de bienes y servicios. Para entender de qué bienes y servicios provee, es importante hacer la distinción entre bienes públicos y bienes privados. Los bienes privados son los que son objeto de las transacciones de compra y venta en el mercado. Los bienes públicos no lo son, ya que tienen dos características que los hacen diferentes de los privados: la no exclusión y la no rivalidad. Para la no exclusión la vamos a entender como la imposibilidad de establecer un sistema de precios donde podamos excluir el uso de individuos que no pagaron. Pensemos en el alumbrado público. Simplemente no podemos evitar, una vez que ponemos el alumbrado, que otros individuos no lo usen si no lo pagan. Por otro lado, la no rivalidad hace referencia al hecho de que el consumo de un bien o servicio por un individuo no limita que otro lo consuma. Un ejemplo puede ser las calles y avenidas. Si yo estoy caminando por una calle o avenida, esto no va a limitar que otras personas puedan hacerlo, ¿o sí? Para proveer los bienes y servicios públicos es importante que el Estado genere recursos de algún lado y a partir de lo que obtiene determine prioridades y estrategias para atenderlas. En este contexto, las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública, es decir, las actividades que el gobierno realiza para captar, administrar y aplicar los recursos financieros del Estado. Asimismo, para tener un panorama completo de la situación del país, es importante considerar aspectos como la producción, el empleo, el consumo y la inversión, los cuales se engloban como parte del concepto de la macroeconomía, una rama particular de la economía. Entre los instrumentos con los que cuenta el gobierno para incidir en la economía se encuentran la política fiscal y la política monetaria. Ambas son importantes ya que con ellas se puede generar determinados efectos en la economía.
La política fiscal, por un lado, hace referencia al manejo de los ingresos y egresos del Estado. La política monetaria, por el otro lado, trata de las medidas que toma el Banco de México, el Banco Central, para determinar la cantidad de dinero que se tiene en circulación y los distintos tipos de interés. Ambas son muy importantes ya que interactúan para modificar la tendencia en la economía. Por ejemplo, en la situación de una desaceleración, estancamiento o crisis económica, la combinación, por un lado, de una política fiscal que favorezca la expansión del gasto y o la reducción de impuestos, combinada con la reducción de tasas de interés, estimularán la demanda a fin de contribuir a una posible recuperación económica. Así, los gobiernos deben tomar decisiones muy importantes acerca de qué estrategias utilizar con la finalidad de lograr estabilidad y desarrollo económico. Claro que esto no se puede hacer de manera aislada. Para que una estrategia tenga éxito, debe tomarse en cuenta la participación de los sectores empresariales y de los sectores sociales organizados. Por ahora, hemos llegado al final de esta cápsula sobre la participación del Estado en la economía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál consideran que debe ser el grado de participación del Estado en la economía? ¿En qué temas sí debe participar y en cuáles no? Los invitamos a que entren a los foros y nos cuenten sus ideas. Para que todos y todas podamos participar, es muy importante respetar el código de conducta y a nuestros compañeros. Ahí está una explicación de la macroeconomía del Estado, ¿no? Dos elementos muy importantes. ¿Cuáles eran esos dos elementos del Estado, esas dos herramientas que tienen? Diana. La política fiscal y la política monetaria, ¿no ven? En eso participa el Estado con amplitud. ¿Por qué participa en lo fiscal? Porque delimita prácticamente el manejo, el flujo del dinero. En la política monetaria lo mismo, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Prácticamente para que no haya inflación, prácticamente lo que hace es delimitar cuánto de dinero está en el mercado. Es decir, ¿qué es lo que hace con la política fiscal? ¿Qué saca? Por ejemplo, cuando saca esos bonos que nos venden, ¿no ven? Nos dicen, vamos a vender estos bonos. A fin de año especialmente sacan, ¿no? Unos papelitos que dicen que va a valer tanto, no sé, 1,000 bolivianos, que va a estar 3 meses ahí tu dinero y después te vamos a devolver con interés. Eso es una política fiscal. Y la política monetaria es prácticamente cuando el Estado ve de que hay mucho dinero en el mercado, empiezas a coger ese dinero para que no haya inflación. Tratan de mantener equilibrada prácticamente el mercado. O sea, es decir, que cuando, esto es un ejemplo de macroeconomía en este momento, cuando nosotros vamos al mercado y le pedimos pues a la caserita que nos venda, no sé, ahorita qué se me ocurre, no sé, papas o algo, no sé, carne, ¿no? Yo no conozco mucho del mercado, pero bueno, cuando vamos al mercado y le decimos a la caserita, vendeme, no sé, tus zanahorias, y no le pedimos rebaja, la caserita se da cuenta que en el bolsillo hay plata. Entonces nos va a decir cuánto cuesta, no sé, la libra de papa o de zanahoria. Nos dirá 5 pesos. Ya, muy bien. Le hemos dicho que nos venden zanahorias. Y además le vamos a decir, vendemos papa. ¿Cuánto está tu papa? Ahí la caserita astutamente se da cuenta y dice, este cuate tiene plata. No me ha pedido que les rebaje. Entonces ya no te dice 5 pesos la libra, te va a decir 6 pesos. Ahí se está haciendo inflación. Entonces, para todo eso empieza a manejar el Estado esta política monetaria. Cuando hay mucha moneda en el bolsillo del boliviano, empieza a recoger. Ya, esos son los dos elementos. Continuaremos. ¿Qué hora tenemos? 2 minutos más, ya no atrasamos. Pero veremos en qué nos vamos a quedar. Nos hemos quedado en el artículo 9. Hemos visto prácticamente en qué participa el Estado en la economía. Y la próxima clase tendríamos que continuar con el número, ¿dónde estamos? En el 2, autoridad, poder público o poder público, ¿ya? Vamos a quedar ahí, entonces vamos a continuar la próxima clase desde este punto 2. ¿Ya? Vamos a quedar ahí, queridos estudiantes. Nos vemos el día jueves. Williams, darías tu examen el día jueves. Mientras estoy avanzando un poquito, vas a tener el tiempo de dar tu examen, ¿ya? Va a estar en la plataforma. ¿Sí? Está bien, licenciado. Dale. Y hasta ahí, queridos estudiantes. Entonces, nos vemos el día jueves, ¿sí? Muy bien, hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, querido Víctor.